Mi nombre es Marta Rodríguez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estoy haciendo el curso de Cibercultura y voy a hacer una presentación de mi trabajo intermedio, el cual está basado en las comunidades virtuales y las redes sociales. Para iniciar voy a definir qué es una comunidad virtual. Es aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico, sino en un espacio virtual, como la Internet. Las comunidades virtuales se forman a partir de intereses similares entre un grupo de personas, se organizan y se llevan a cabo a partir de objetivos en específico. Puede ser de cualquier tema, no hay restricciones. Las comunidades saben que son redes, evolucionan de este modo, amplían sus miembros diversificándose entre sí y nacen en el ciberespacio. Una comunidad virtual es un grupo de personas, comprenden sujetos, individuos, colectivos, instituciones, etc. Desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles específicos. Comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la comunidad virtual, con unos sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión entre los miembros. Los objetivos son intercambiar información, ofrecer apoyo como empatía, expresar emociones, conversar y socializar de manera informal a través de comunidades de la comunicación simultánea y debatir normalmente a través de la participación de moderadores. La primera pregunta es ¿qué es una red de identidad? Una red de identidades en las cuales el sujeto no elige con quién interactuar, sino que por el sentido de estas agrupaciones sencillamente habita dichos espacios y debe relacionarse con otros miembros que también habitan ahí dentro de esa red. ¿Quién hace parte de esa red? Hace parte de la familia, el trabajo y el estudio. ¿Qué son redes de agregación, de libre agregación? Es donde el sujeto decide integrarse de forma por diferentes intereses, en los cuales están el conocimiento, la diversión, el deseo, etc. ¿Quién hacen parte de esa red? Miembros de diversas agrupaciones sociales y que por diferentes circunstancias han tenido diferentes representaciones sociales y culturales. Se originan a partir de las asociaciones y relaciones que se van creando entre comunidades tradicionales. Dentro de esta red hay unos vínculos, hay dos clases de vínculos, el vínculo fuerte y el vínculo débil. El vínculo fuerte corresponde a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los colegas de profesión con quienes se mantiene contacto contigo. Los vínculos débiles provienen de amigos de otros y de sus subsecuentes amigos con quien se relacionan ya sea a través del servicio de red social o bien por referencia de otros conocidos. ¿Qué personas hacen parte de mis vínculos fuertes y de mis vínculos débiles? De mis vínculos fuertes está mi familia, que están mis sobrinos, mis hermanas, mis cuñados, están mis amigos de la oficina y están algunos compañeros de la universidad. Dentro de mis vínculos débiles pues están los conocidos de mis amigos, que son personas que realmente no conozco. ¿Para qué formar vínculos en las redes sociales? En las redes sociales se forman vínculos para fomentar las relaciones interpersonales en un sitio y en un momento adecuado, alrededor de uno o más individuos, con el objeto de facilitar el suficiente apoyo social y lograr un equilibrio psicoemocional. ¿Cuál es la diferencia y de qué depende el nivel de involucramiento entre nuestros vínculos fuertes o débiles? La diferencia está en los lazos afectivos que tenemos. En los vínculos fuertes está nuestra familia, están nuestros amigos, están nuestros compañeros de oficina, están nuestros colegas de profesión. Pues son las personas con las que tenemos vínculos emocionales y de alguna manera los hemos conocido. Y obviamente los vínculos débiles pues son personas que nos hemos contactado por terceros y que muchas veces ni los conocemos ni los hemos tratado.
Entonces son personas con las que no tenemos lazos afectivos. La diferencia sería en eso, en la parte emocional que compartimos en esa clase de vínculos. ¿A qué comunidad virtual pertenezco? Pertenezco al Face y al WhatsApp. ¿Qué clase de vínculos están en esas dos comunidades? Pues están en vínculo fuerte. Yo no tengo personas extrañas dentro de mis vínculos. Son mis amigos, mis familiares, mis compañeros de oficina. Y obviamente los vínculos débiles, pues no, porque no son personas que no son afectivas. Muchas gracias por su atención.